Vete para nosotros, coño. ¿Tú qué te lo llamas el gallo? Tú pillas ahí. Corta al otro y lo bajamos. ¿Está el otro cortado? Venga, vamos bajando. Cógelo. Cógelo. Habrá que escribir. ¿Cómo ha sido, por ejemplo? Espera. Vamos a abrir aquí, vamos a abrir. Y el otro hay que bajar. Vamos a abrir este primero. Vete que te estoy grabando, ¿eh? Menores. ¿Cuánto van, no? Digo, para el motor. ¿Estás grabando, no? Ahí, señora, ¿vale? Cuidado. Ya está.